Cuando pensamos en Francisco I. Madero, casi siempre aparece la misma imagen: el político que desafió a Porfirio Díaz, el hombre del sufragio efectivo, no reelección, y el presidente asesinado durante la Decena Trágica. Pero detrás de esa figura histórica existía otra identidad, mucho menos conocida y mucho más inquietante. Madero fue un estudioso del espiritismo. Practicó la escritura mediúmnica. Participó en sesiones donde aseguraba recibir mensajes de seres invisibles. Publicó un libro sobre el tema bajo el seudónimo de Vima, y según sus propios escritos, esas comunicaciones no solo transformaron su vida privada, le dieron la convicción de que debía servir a México. Así que la pregunta de este archivo no es si Francisco I. Madero creyó en los espíritus. Eso está ampliamente documentado. La verdadera pregunta es otra: ¿hasta qué punto el movimiento que cambió la historia de México nació también dentro de una habitación silenciosa, frente a una hoja en blanco, mientras una mano escribía palabras que Madero atribuía al más allá? Antes de continuar, conviene aclarar algo. Este video distingue entre hechos documentados, testimonios del propio Madero e interpretaciones posteriores. No podemos demostrar que los mensajes que él escribía procedieran realmente de espíritus. Lo que sí podemos afirmar es que Madero los consideraba auténticos y que su fe espiritista fue profunda, constante y decisiva en su manera de entender el mundo. Francisco Ignacio Madero nació en 1873, dentro de una de las familias más ricas e influyentes del norte de México. Recibió educación en Estados Unidos y Francia, aprendió administración y agricultura, y tuvo acceso a ideas que no circulaban con facilidad entre la mayoría de los mexicanos. Fue durante esa etapa de formación cuando se acercó al espiritismo moderno, especialmente a la doctrina de Allan Kardec. Kardec proponía que la existencia humana no terminaba con la muerte, que los espíritus podían comunicarse con los vivos mediante personas sensibles llamadas médiums, y que la reencarnación permitía al alma avanzar moralmente a través de múltiples vidas. Para muchos, aquello era una superstición disfrazada de ciencia. Para otros, representaba una filosofía racional que intentaba reconciliar religión, moral y observación. Para Madero fue una revelación. Madero dejó constancia de la intensidad con la que leyó aquellas obras. No las consideró simples curiosidades. Las estudió como si hubiera encontrado una explicación completa para la vida, la muerte y el deber humano. El joven heredero, acostumbrado a la comodidad de una familia poderosa, comenzó a imponer sobre sí mismo una disciplina estricta. Abandonó hábitos que juzgaba dañinos, adoptó prácticas de autocontrol y convirtió la superación moral en una obligación cotidiana. En su interpretación, el espiritismo no consistía únicamente en hacer preguntas a los muertos. Era una escuela de conducta. La vida terrenal era temporal. Cada acto tenía consecuencias. El poder y la riqueza no eran privilegios absolutos, sino pruebas que debían utilizarse para ayudar a otros. Esta idea es fundamental para entender lo que ocurriría después. Porque el Madero espiritista no fue una faceta separada del Madero político. Para él, ambas identidades formaban parte de una sola misión. Madero practicó una modalidad conocida como escritura mediúmnica o psicografía. El médium tomaba un lápiz, se concentraba y permitía que la mano escribiera mensajes que se atribuían a inteligencias invisibles. Desde una perspectiva creyente, el espíritu utilizaba al médium como instrumento. Desde una interpretación psicológica, la escritura podía surgir del inconsciente, de la sugestión o de ideas que la persona no reconocía como propias. Lo importante es que Madero no trataba estas sesiones como un juego. Registraba las comunicaciones, las estudiaba y las incorporaba a su vida moral. Distintos relatos mencionan mensajes atribuidos a espíritus familiares y protectores. Entre ellos aparece con frecuencia la figura de un hermano muerto durante la infancia, aunque existen confusiones posteriores sobre el nombre exacto de ese familiar, porque Francisco también tuvo un hermano llamado Raúl,
que vivió hasta 1982. Este detalle es importante. Cuando una historia se repite durante décadas, los datos pueden mezclarse. Por eso resulta más riguroso afirmar que Madero decía recibir comunicaciones de familiares fallecidos y de entidades que consideraba guías espirituales, sin convertir cada versión popular en un hecho comprobado. En sus propios testimonios, Madero sostuvo que aquellas comunicaciones lo transformaron. Afirmó que dejaron atrás a un joven improductivo y ayudaron a formar a un hombre preocupado por la familia, la patria y el servicio público. Al regresar a México, Madero no abandonó estas ideas. Organizó y frecuentó círculos de estudio. En San Pedro de las Colonias, Coahuila, promovió actividades relacionadas con el análisis de fenómenos psicológicos y espiritistas. También participó en congresos y mantuvo contacto con personas interesadas en la misma doctrina. En esas reuniones se leían textos, se discutían principios morales y se realizaban sesiones mediúmnicas. La escena resulta difícil de conciliar con la imagen oficial del héroe revolucionario, un empresario del norte, futuro candidato presidencial, sentado alrededor de una mesa mientras espera que una mano comience a moverse sobre el papel. Pero para Madero no existía contradicción. El espiritismo le ofrecía una explicación sobre el deber. La política le ofrecía una forma de cumplirlo. Madero llevó su compromiso más lejos al escribir un manual espírita. No lo publicó con su nombre, sino bajo el seudónimo de Bhima. Bhima es uno de los grandes guerreros del Mahabharata, la epopeya de la India. La elección del nombre muestra que el interés espiritual de Madero no estaba limitado a una sola tradición. Leía sobre espiritismo kardecista, pero también prestaba atención a corrientes filosóficas y religiosas orientales. El manual espírita buscaba explicar la doctrina de manera sencilla, defenderla frente a sus críticos y destacar sus consecuencias morales. No era un grimorio, ni un recetario para invocar fantasmas. Era un texto de divulgación religiosa y filosófica. Su idea central era que la certeza de una vida futura podía mejorar la conducta humana. Si las acciones tenían consecuencias más allá de la muerte, entonces la justicia, la caridad y la responsabilidad dejaban de ser consejos opcionales. Madero creía que esta doctrina podía contribuir a la regeneración moral de la sociedad. Y aquí aparece la conexión más poderosa con su vida política. Durante el Porfiriato, México vivía bajo un sistema que mantenía elecciones formales, pero concentraba el poder alrededor de Porfirio Díaz y de una élite política y económica. Madero comenzó participando en asuntos locales. Después escribió La sucesión presidencial en 1910. Organizó el movimiento antirreeleccionista y se convirtió en una amenaza real para el régimen. La explicación tradicional presenta esta evolución como el despertar democrático de un hacendado liberal. Eso es cierto, pero está incompleto. Madero interpretaba su acción pública como una responsabilidad moral. La riqueza y la posición social le imponían obligaciones. La libertad política era parte del progreso humano. La democracia no era únicamente un sistema de gobierno, era una etapa necesaria en la evolución de la sociedad. Diversos historiadores han señalado que, en Madero, la política no sustituyó al espiritismo, surgió de él. No significa que cada decisión haya sido dictada por una supuesta entidad. Significa que su marco espiritual le daba sentido a sus sacrificios, a su disciplina y a la certeza de que debía enfrentar un sistema mucho más poderoso que él. Algunas investigaciones sobre sus archivos privados han interpretado ciertas comunicaciones mediúmnicas como estímulos para continuar su actividad política. Madero creía recibir orientación de inteligencias superiores. En ocasiones, los mensajes lo llamaban a dominar el miedo, controlar sus impulsos y mantenerse firme frente a la adversidad. Para un creyente, aquello puede entenderse como guía espiritual. Para un escéptico, podría tratarse de una técnica involuntaria de autoafirmación. Madero escribía desde una parte profunda de sí mismo la disciplina que necesitaba escuchar. Las dos lecturas conducen al mismo resultado histórico. Esos textos reforzaron su convicción.
Madero arriesgó su fortuna, su libertad y finalmente su vida. Fue encarcelado durante la campaña presidencial de 1910. Escapó y proclamó el Plan de San Luis. El levantamiento que convocó contribuyó a la caída de Porfirio Díaz. En 1911 llegó a la presidencia. Una vez en el poder, sus enemigos utilizaron el espiritismo para desacreditarlo. La prensa satírica lo presentó como un hombre ingenuo, manipulado por fantasmas y desconectado de la realidad. Las caricaturas transformaron una convicción íntima en un arma política. Sus adversarios no necesitaban debatir sus ideas, bastaba con reducirlo a la imagen de un presidente que consultaba espíritus. Esta burla ocultaba algo importante. El espiritismo tenía presencia real en distintos sectores urbanos e intelectuales de México. No era una extravagancia exclusiva de Madero. Existían asociaciones, publicaciones, congresos y debates sobre sus supuestos fundamentos científicos. Sin embargo, en el caso de un presidente, la creencia adquiría otra dimensión. ¿Podía influir en decisiones de Estado? No existe evidencia sólida para afirmar que Madero gobernara obedeciendo automáticamente órdenes del más allá. Su administración puede analizarse a partir de conflictos políticos concretos. La permanencia del antiguo ejército, las rebeliones, la presión de las élites, las divisiones revolucionarias y la conspiración de Victoriano Huerta. Pero su personalidad pública sí estaba marcada por valores espiritistas: confianza en la bondad humana, rechazo a la venganza, optimismo moral y una enorme dificultad para aceptar que algunos adversarios actuarían con absoluta traición. En febrero de 1913 estalló el golpe de Estado, conocido como la Decena Trágica. Madero confió en el general Victoriano Huerta para defender al gobierno. Huerta lo traicionó, pactó con los rebeldes y terminó por apoderarse del poder. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados el 22 de febrero de 1913. Después de su muerte, la imagen del mártir democrático creció. Su espiritismo, en cambio, fue reducido durante mucho tiempo a una anécdota incómoda. Pero cuando se recuperan sus textos, aparece una conclusión difícil de ignorar. Madero no habría entendido su propia vida sin esa doctrina. El espiritismo le ofreció una explicación del universo, un método de disciplina y una narrativa de misión. Le permitió verse no solo como un ciudadano inconforme, sino como un hombre obligado a actuar. Entonces, ¿los espíritus iniciaron la Revolución Mexicana? No podemos afirmarlo de esa manera. La revolución nació de desigualdades, autoritarismo, conflictos sociales, despojos y luchas políticas acumuladas durante décadas. Pero sí podemos decir algo más preciso y quizá más sorprendente. Uno de los hombres que abrió la puerta de esa revolución tomó decisiones fundamentales, convencido de que la vida continuaba después de la muerte, de que los seres invisibles podían comunicarse con él y de que su misión política tenía un significado espiritual. Francisco I. Madero no fue únicamente el apóstol de la democracia, también fue Vima, el lector de Kardec, el médium escribiente, el hombre que, frente a una hoja en blanco, creyó escuchar una voz que le pedía transformar primero su propia vida y después la historia de México. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿El espiritismo le dio a Madero la fuerza moral necesaria para enfrentar a Porfirio Díaz? ¿O lo hizo demasiado confiado frente a sus enemigos? Escribe tu respuesta en los comentarios, comparte este archivo y sigue a Archivos Prohibidos, porque la historia oficial cuenta lo que ocurrió, pero nosotros abrimos los documentos que explican lo que sus protagonistas creían que estaba ocurriendo.